¿Te has sentido rodeado de enemigos, atrapado en una batalla que parece no tener fin? La Biblia nos revela un arma poderosa que ha derribado gigantes, deshecho ejércitos y silenciado a los adversarios. En el Salmo 91:7 leemos: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Este versículo no es solo una promesa, sino un principio espiritual que ha cambiado la historia de quienes confían en Dios. Hoy te mostraremos cómo este salmo puede convertirse en tu refugio y tu escudo, un decreto celestial que desata la intervención divina sobre tu vida. Si alguna vez has sentido que la batalla es demasiado grande, este mensaje es para ti. Descubrirás que la victoria ya ha sido declarada y que al proclamar esta oración, todo enemigo que se levante en tu contra caerá. ¿Estás listo para activar el poder de Dios en tu vida? Desde tiempos inmemoriales, los hijos de Dios han enfrentado batallas. No solo guerras físicas, sino luchas espirituales, conflictos que parecen no tener solución, enemigos que se levantan con fuerza para destruir aquello que Dios ha prometido. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra un principio eterno. Aquellos que confían en el Señor y declaran su verdad jamás serán derrotados. En el Salmo 91 encontramos una de las declaraciones más poderosas de protección divina. Un escudo impenetrable contra toda oposición. Cuando este salmo es proclamado con fe, se activa un poder celestial que ningún enemigo puede resistir. No es un simple conjunto de palabras, sino una proclamación de victoria, una clave espiritual que ha sido utilizada por generaciones para desatar el poder de Dios sobre sus vidas. A lo largo de la Biblia vemos cómo la palabra de Dios es más afilada que una espada de 2 filos, capaz de derribar fortalezas, confundir a los adversarios y traer liberación en momentos de angustia. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la historia de Josafat, el rey de Judá. Su reino fue amenazado por una coalición de enemigos poderosos que venían con la intención de destruirlo. Humanamente no había esperanza de victoria, pues el ejército enemigo era vasto y superior. Pero en lugar de confiar en estrategias militares o en su fuerza, Josafat recurrió a Dios, convocó a todo el pueblo a ayunar y orar, y en medio de la congregación, un profeta se levantó con un mensaje claro: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. 2 Crónicas 20:15. Con esta palabra como guía, Josafat hizo algo impensable. En lugar de colocar a sus mejores soldados al frente de la batalla, puso a los levitas y cantores para que entonaran alabanzas al Señor. Mientras ellos adoraban y declaraban la grandeza de Dios, el enemigo entró en confusión y se destruyó a sí mismo. Sin levantar una sola espada, Judá experimentó una victoria milagrosa. Este principio sigue vigente hoy. Cuando declaramos la palabra de Dios, cuando proclamamos sus promesas, el enemigo es derrotado. El Salmo 91 es un arma espiritual que ha sido utilizada por generaciones de creyentes para invocar la protección divina. Cada palabra está cargada de poder. Cada frase es una declaración de autoridad sobre toda oposición. Cuando el salmista dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Salmo 91:1, está estableciendo una verdad inquebrantable. Aquellos que permanecen en la presencia de Dios viven bajo una cobertura impenetrable. Esto significa que aunque los enemigos se levanten, aunque las tormentas arrecien, hay un refugio seguro en la presencia del Señor. Jesús mismo nos enseñó este principio cuando habló sobre la casa construida sobre la roca. En Mateo 7:24-25 dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La palabra de Dios es ese fundamento inquebrantable y cuando la proclamamos establecemos una fortaleza que ningún adversario puede derribar. A lo largo de la historia, hombres y mujeres de fe han comprendido este principio y lo han aplicado en los momentos más difíciles. Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de soldados cristianos decidió proclamar el Salmo 91 todos los días antes de entrar en combate. Mientras muchos de sus compañeros caían en la batalla, ellos regresaban ilesos una y otra vez. Con el tiempo se dieron cuenta de que no era coincidencia, sino el poder de la palabra en acción. Este testimonio es una prueba de que la Biblia no es solo un libro de historia, sino un arma viva, eficaz y activa para quienes la creen y la confiesan. Lo mismo ocurre en la vida cotidiana. Cuando una madre proclama este salmo sobre sus hijos antes de enviarlos a la escuela, cuando un hombre de negocios lo declara sobre su empresa, cuando un enfermo lo recita con fe, el poder de Dios se manifiesta. Porque la palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. Isaías 55:11. Uno de los aspectos más sorprendentes del Salmo 91 es su capacidad para neutralizar el temor. El enemigo sabe que el miedo es una de las armas más efectivas para paralizar a los hijos de Dios. Cuando el miedo entra, la fe se debilita, la visión se nubla y la persona se siente incapaz de avanzar. Sin embargo, Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Cuando proclamamos este salmo, el miedo se desvanece y la confianza en Dios se fortalece. Es por eso que en tiempos de crisis, cuando todo parece derrumbarse, los creyentes han recurrido a estas palabras como un ancla para su alma. El rey David entendía este principio profundamente. En múltiples ocasiones se encontró rodeado por enemigos que querían destruirlo. Sin embargo, en lugar de temer, él confiaba en la protección divina. En el Salmo 27, uno declaró: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esta misma confianza es la que el Salmo 91 nos enseña a tener. No importa cuán grande sea la amenaza, cuán fuerte sea el enemigo, si Dios está con nosotros, nadie podrá contra nosotros. Romanos 8:31. Pero más allá de la protección física, este salmo es un escudo espiritual. En Efesios 6, Pablo nos habla de la armadura de Dios. Y una de sus piezas fundamentales es el escudo de la fe. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. Los ataques del enemigo no siempre son visibles. Muchas veces vienen en forma de pensamientos de derrota, desánimo y desesperanza. Sin embargo, cuando la palabra de Dios está en nuestra boca y en nuestro corazón, estos ataques son neutralizados antes de que puedan causar daño. Jesús mismo utilizó la palabra como arma contra el enemigo. Cuando fue tentado en el desierto, no debatió con Satanás, no intentó razonar con él, simplemente declaró: escrito está. Mateo 4:4. Y con cada declaración de la Escritura, el enemigo fue derrotado. Este es el mismo principio que se activa cuando proclamamos el Salmo 91 sobre nuestras vidas. No es necesario luchar con nuestras propias fuerzas, sino dejar que la palabra de Dios haga la obra. Como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos.
A lo largo de la historia, este salmo ha sido un refugio para los perseguidos, un consuelo para los afligidos y una fortaleza para los que enfrentan oposición. En tiempos de guerra, en momentos de angustia, en medio de la incertidumbre, la proclamación de estas palabras ha traído paz y seguridad, porque no son simples versos, sino decretos divinos, promesas inquebrantables que establecen el dominio de Dios sobre toda circunstancia. Cuando decimos, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, Salmo 91:5. Estamos declarando que no importa cuán oscuro sea el panorama, la luz de Dios siempre prevalecerá. El enemigo no puede resistir la palabra de Dios. No importa cuántos planes trace, cuántas estrategias use. Cuando la verdad de Dios es proclamada, toda obra de las tinieblas es deshecha. Es por eso que este salmo es tan poderoso. No es solo una oración de protección, es una proclamación de autoridad, un recordatorio de que aquellos que confían en el Señor están cubiertos por su poder. Y cuando esto se convierte en una realidad en nuestra vida, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Isaías 54:17. Cuando el enemigo se levanta con fuerza, la respuesta de Dios no es la huida ni la rendición, sino la declaración de su poder. El Salmo 91 no es una súplica desesperada, sino un decreto de victoria que establece el dominio de Dios sobre toda adversidad. Cada palabra pronunciada en fe desata la intervención divina y toda fortaleza del enemigo comienza a derrumbarse. La Escritura revela que la batalla no se libra en el plano natural, sino en el espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Cuando el enemigo parece ganar terreno, la proclamación de la palabra abre el camino para la intervención del cielo. No hay oscuridad que pueda prevalecer donde la luz de Dios es declarada con autoridad. El poder de la palabra no solo protege, sino que desarma toda estrategia contraria. Cuando Israel fue sitiado por el ejército asirio, el rey Ezequías no buscó alianzas militares ni confió en sus propias fuerzas. Se dirigió al templo y extendió la carta de amenaza ante el Señor, reconociendo que solo su mano podía traer liberación. En respuesta, Dios envió a su ángel y en una sola noche destruyó al ejército enemigo. El Salmo 91 establece esta misma verdad cuando declara que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Salmo 91:4. La fidelidad de Dios no tiene límites y cuando su pueblo proclama su palabra, las fuerzas contrarias son reducidas a nada. A lo largo de las Escrituras, el enemigo ha tratado de intimidar al pueblo de Dios con amenazas, pero cada intento ha sido frustrado cuando la verdad de Dios es establecida. En el libro de Daniel, los gobernantes intentaron silenciar la fe de 3 jóvenes hebreos, ordenándoles que adoraran una imagen. Al negarse, fueron arrojados a un horno ardiente con la intención de destruirlos. Sin embargo, la presencia de Dios en medio del fuego anuló todo poder de destrucción. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente. Habló y dijo a sus consejeros: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Daniel 3:24-25.
Cuando la palabra es proclamada con fidelidad, no importa cuán grande sea la prueba, la protección de Dios es inquebrantable. Nada puede tocar a aquellos que permanecen bajo la sombra del Altísimo. Cuando la Escritura declara que ningún mal te sobrevendrá, ni plaga tocará tu morada. Salmo 91:10, no se trata de un simple deseo, sino de una verdad establecida. Así como Dios selló con sangre los dinteles de las casas en Egipto, para que el ángel de la muerte no tocara a su pueblo, su cobertura sigue siendo la misma para aquellos que confían en Él. No hay circunstancia que pueda alterar su fidelidad. En la noche en que Pedro estaba encadenado en la cárcel, esperando ser ejecutado, el poder de la oración y la proclamación de la palabra hicieron que las cadenas cayeran y las puertas se abrieran por sí solas. La intervención divina no depende de la lógica ni de los recursos humanos, sino de la obediencia a lo que Dios ha declarado. El que habita en su presencia no teme a lo que vendrá, porque está asegurado en sus promesas. La autoridad de la palabra de Dios no solo defiende, sino que anula los planes del adversario antes de que puedan ejecutarse. En los tiempos de Esther, un edicto fue emitido con el propósito de exterminar al pueblo de Dios. Sin embargo, a través de la intercesión y la proclamación de la verdad, el decreto fue revertido y aquellos que planearon la destrucción fueron los que cayeron. Entonces dijo el rey: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Esther 7:9-10. La justicia de Dios es infalible y toda arma forjada contra sus hijos es reducida a escombros. No hay enemigo que pueda prevalecer cuando la palabra es levantada como bandera de guerra. En el desierto, cuando Israel enfrentó la escasez, la provisión llegó de manera sobrenatural. Enviando maná del cielo y agua de la roca, Dios demostró que aquellos que confían en Él jamás serán abandonados. La proclamación del Salmo 91 no solo trae protección, sino que abre las compuertas de provisión. La Escritura afirma: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37:25. La fidelidad de Dios cubre todas las áreas de la vida de sus hijos. Y cuando su palabra es establecida, la necesidad se convierte en abundancia y la escasez en provisión sin medida. La victoria no es algo que se obtiene con esfuerzo humano, sino con una fe inquebrantable en lo que Dios ha dicho. Cuando Josué recibió la tarea de conquistar la tierra prometida, no se le entregó una estrategia militar convencional, sino una orden clara: meditar en la palabra de Dios día y noche, proclamarla sin cesar y avanzar con valentía. La caída de los muros de Jericó no fue producto de la fuerza humana, sino del cumplimiento de una promesa divina. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, gritó con gran estruendo y el muro se derrumbó. Josué 6:20. La palabra en acción es la llave para ver la manifestación del poder de Dios. El enemigo puede intentar levantar barreras, pero no hay fortaleza que resista la proclamación de la verdad. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, no se lamentaron ni buscaron una salida humana, sino que comenzaron a adorar y a proclamar la grandeza de Dios. En respuesta, la tierra tembló, las puertas se abrieron y las cadenas de todos los prisioneros fueron quebradas. De repente sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. No importa cuán grande sea la opresión, cuando la palabra es proclamada, todo lo que el enemigo ha atado es liberado. Las promesas de Dios son irrevocables. Y cuando su palabra es levantada en fe, lo imposible se vuelve posible.
En el libro de Reyes, el profeta Eliseo enfrentó una ciudad rodeada por un ejército enemigo. Su siervo, al ver la multitud de soldados, sintió temor, pero el profeta declaró una verdad superior. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. 2 Reyes 6:16. En respuesta a su oración, Dios abrió los ojos del joven y le permitió ver el ejército celestial que rodeaba la ciudad. La realidad espiritual es superior a la natural, y cuando la palabra es proclamada, el poder de Dios se manifiesta sin impedimentos. La proclamación del Salmo 91 no es un ritual vacío, sino un acto de guerra espiritual que activa la intervención del cielo. La Escritura es clara al afirmar que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Nada de lo que Dios ha declarado puede ser revocado. Cada palabra pronunciada con fe establece el reino de Dios en la tierra y anula todo plan contrario. Cuando esta verdad es abrazada sin titubeos, la victoria es inevitable. La proclamación de la palabra de Dios establece su dominio en cada área de la vida, asegurando que toda oposición sea desarraigada antes de que pueda causar daño. El Salmo 91 revela una verdad inquebrantable. La presencia del Altísimo es una fortaleza impenetrable para quienes confían en Él. No hay enemigo que pueda prevalecer contra aquellos que habitan bajo su sombra. La historia de Israel demuestra este principio en múltiples ocasiones. Cuando Faraón intentó retener al pueblo en esclavitud, cada intento fue frustrado por el poder de la palabra de Dios manifestada a través de señales y prodigios. La liberación no llegó por medios humanos, sino por la intervención divina que deshizo toda estrategia contraria. Las promesas del Señor son inmutables y quienes las proclaman con fe ven manifestaciones sobrenaturales de su protección. En la travesía por el desierto, el pueblo enfrentó múltiples amenazas, desde naciones enemigas hasta escasez y enfermedades. Sin embargo, aquellos que confiaron en el Señor experimentaron provisión inagotable y protección constante. Cuando serpientes venenosas atacaron el campamento, Dios estableció una solución que revelaba el poder de su palabra en acción. Moisés fue instruido para levantar una serpiente de bronce en un asta, y todos los que miraban hacia ella eran sanados. Este acto profético anunciaba el poder de Cristo como Redentor, cuya presencia garantiza vida y victoria. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. La proclamación del Salmo 91 tiene el mismo efecto, estableciendo la victoria de Dios sobre toda obra de las tinieblas. Cuando la Escritura declara que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, Salmo 91:4 revela un principio espiritual que ha sido demostrado a lo largo de la historia. Bajo la cobertura de Dios, ninguna fuerza puede prevalecer. En la vida de David, este principio se manifestó en múltiples ocasiones. Desde su juventud, enfrentó enemigos que superaban sus fuerzas, pero cada batalla fue ganada por la intervención de Dios. Cuando Goliat desafió al pueblo de Israel, todos temieron. Pero David declaró la verdad divina por encima de la amenaza del gigante. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. La proclamación de la palabra anuló toda ventaja del adversario, y con un solo movimiento la victoria fue asegurada. El enemigo busca sembrar temor, pero la presencia de Dios garantiza seguridad absoluta. La Biblia es clara al afirmar que el justo no será conmovido.
El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34, 7. Cuando los ejércitos sirios rodearon la ciudad de Dotán para capturar a Eliseo, su siervo temió, pero el profeta vio la realidad del mundo espiritual. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. 2 Reyes 6, 16. En respuesta a su oración, Dios abrió los ojos del joven, permitiéndole ver el ejército celestial que rodeaba la ciudad. La proclamación del Salmo 91 activa esta misma realidad, revelando que la protección divina es mayor que cualquier amenaza visible. Los ataques del adversario pueden tomar distintas formas, pero la palabra de Dios es un escudo contra cada uno de ellos. Cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia, muchos se adaptaron a las costumbres paganas, pero hubo quienes permanecieron firmes en la verdad divina. Daniel y sus compañeros decidieron no contaminarse, y a pesar de las amenazas, Dios los preservó en cada prueba. Cuando fueron arrojados al horno de fuego, la presencia del Señor en medio de las llamas anuló el poder destructivo del fuego. El testimonio de su liberación estableció la supremacía de Dios sobre toda autoridad terrenal. La Escritura afirma: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te fortalezco. Isaías 41:10. La fidelidad de Dios se manifiesta con poder cuando su pueblo confía plenamente en sus promesas. La historia de Israel en el Mar Rojo es un testimonio de cómo la proclamación de la palabra deshace toda amenaza. Cuando el ejército egipcio los persiguió, el pueblo temió. Pero Dios le dio a Moisés una instrucción clara: di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo 14:15. La obediencia a la voz de Dios abrió un camino donde no lo había, y la misma vía que trajo salvación para su pueblo se convirtió en destrucción para el enemigo. El Salmo 91 revela este mismo principio cuando declara que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmo 91:7. Las promesas divinas no tienen límite de tiempo ni espacio. En tiempos de crisis, cuando las circunstancias parecen imposibles, la proclamación de la palabra abre las puertas para la intervención sobrenatural. En el ministerio de Jesús, cada milagro fue precedido por una declaración de autoridad. Cuando la tormenta amenazó con hundir la barca de los discípulos, Jesús no reaccionó con temor, sino que habló con autoridad. Calla, enmudece. Marcos 4:39. De inmediato, la tempestad cesó. Este principio sigue vigente, y quienes confían en el poder del Salmo 91 experimentan la misma paz que supera todo entendimiento. Dios no solo protege a su pueblo de los ataques visibles, sino que también guarda sus caminos de trampas ocultas. La Escritura declara: porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Salmo 91:11. La acción de los ángeles a favor del pueblo de Dios ha sido evidente desde el principio. Cuando Pedro estaba encarcelado esperando su ejecución, la iglesia oró sin cesar, y en respuesta un ángel fue enviado para liberarlo. Sin necesidad de intervención humana, las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas cayeron. Este mismo respaldo divino sigue operando en la vida de aquellos que confían en la protección de Dios. Nada puede tocar a quienes han hecho del Señor su refugio, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Salmo 91:9. En la travesía por el desierto, el pueblo de Israel fue guiado por la presencia de Dios manifestada en una columna de nube durante el día y una columna de fuego en la noche. Ninguna plaga los destruyó, ninguna enfermedad prevaleció contra ellos, porque la cobertura divina estaba sobre sus vidas.
El Salmo 91 establece esta misma protección, asegurando que ninguna amenaza podrá vencer a aquellos que habitan bajo la sombra del Omnipotente. Dios ha dado a su pueblo autoridad para pisar serpientes y escorpiones, estableciendo dominio sobre toda obra del enemigo. En el ministerio de los discípulos, este poder fue confirmado cuando regresaron con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10:17. La proclamación del Salmo 91 no es una expresión de deseo, sino una afirmación del poder de Dios en acción. La Escritura declara que el enemigo ha sido vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis 12:11. El poder de Dios no solo protege, sino que también establece justicia sobre toda obra de maldad. Cuando los enemigos de Israel se levantaron para destruirlos, la mano del Señor intervino a favor de su pueblo. En los días del profeta Elías, los falsos profetas intentaron usurpar la autoridad de Dios, pero en un solo día el fuego del cielo descendió, consumiendo el sacrificio y estableciendo la supremacía del Altísimo. La proclamación del Salmo 91 opera bajo este mismo principio, asegurando que toda obra contraria será deshecha. La palabra de Dios es eterna y quienes la proclaman con fe experimentan su respaldo absoluto. La proclamación de la palabra de Dios es el acto de mayor autoridad que un creyente puede ejercer sobre las circunstancias, porque cada decreto basado en la verdad divina establece la supremacía del reino de Dios sobre toda oposición. El Salmo 91 no es solo una promesa de protección, sino una afirmación del dominio de Dios sobre cada aspecto de la existencia humana. La Escritura no deja lugar a dudas. Quienes habitan en la presencia del Altísimo no pueden ser sacudidos por ninguna fuerza, porque están asegurados en la voluntad inquebrantable del Todopoderoso. Cuando la Biblia declara que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Está estableciendo una condición espiritual donde la presencia de Dios se convierte en la barrera impenetrable que ningún enemigo puede atravesar. No se trata de un refugio temporal, ni de una protección ocasional, sino de una posición permanente de victoria, donde todo intento del adversario es neutralizado antes de que pueda materializarse. Dios ha diseñado un sistema en el cual su palabra no solo guía, sino que también ejecuta su voluntad sobre la tierra. Cada vez que el Salmo 91 es proclamado con fe, se activan principios que trascienden lo natural, estableciendo un cerco espiritual que impide la acción del enemigo. No es un acto simbólico, ni un simple ejercicio de devoción, sino una estrategia diseñada desde la eternidad para manifestar la autoridad del reino de los cielos en la vida de aquellos que confían en el Señor. Cuando el enemigo intenta avanzar, la verdad de Dios se levanta como un muro que desbarata toda conspiración y deshace toda trampa oculta. La Escritura lo deja claro cuando dice: ningún arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. La oposición puede intentar levantarse, pero no hay artificio que pueda prevalecer contra la palabra de Dios. El poder de la proclamación no radica en la repetición mecánica, sino en la convicción que acompaña cada palabra declarada. La Biblia muestra que toda intervención divina en favor de su pueblo ha sido precedida por una proclamación de fe. Cuando Dios quiso dar vida a la creación, no actuó en silencio, sino que habló: sea la luz. Génesis 1:3. Y la luz se manifestó. La estructura de la palabra sigue este mismo principio, porque cada decreto pronunciado
con fe, establece una realidad espiritual que no puede ser revocada. El Salmo 91 es una manifestación de este poder creativo, porque no se limita a describir la protección divina, sino que la establece sobre la vida de quien lo proclama. Cada vez que se declara, no temerás el terror nocturno, Salmo 91:5, el temor es erradicado, porque la verdad de Dios no permite que la mentira del enemigo tenga cabida. No hay circunstancia que pueda resistir la luz de la palabra. Cuando la Escritura afirma que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, Salmo 91:4, está revelando un principio fundamental del reino de Dios. La seguridad del creyente no depende de factores externos, sino de su ubicación espiritual. La cobertura del Altísimo no es una metáfora poética, sino una realidad operativa que garantiza que ninguna fuerza contraria pueda prevalecer. Así como un escudo detiene los ataques antes de que puedan causar daño, la verdad de Dios es el escudo que anula todo intento del enemigo. La palabra establece que escudo y adarga es su verdad. Salmo 91:4. Lo que significa que la protección divina no es estática, sino un arma activa que repele toda amenaza antes de que pueda materializarse. El enemigo no tiene acceso a aquellos que han hecho de la presencia de Dios su morada permanente. La Escritura es clara al afirmar que porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal. Salmo 91:9-10. La clave no está en la ausencia de problemas, sino en la imposibilidad de que estos prosperen contra quienes han sido cubiertos por la palabra. La victoria no es algo que se obtiene con esfuerzo humano, sino el resultado de una posición establecida por Dios mismo. La protección del Altísimo no es selectiva ni intermitente, sino constante e inquebrantable. Todo aquel que permanece en su presencia está blindado contra cualquier estrategia de las tinieblas, porque ha sido colocado bajo el dominio del Todopoderoso. Dios ha diseñado un sistema en el cual sus ángeles son enviados como ejecutores de su voluntad en favor de aquellos que confían en Él. La Escritura lo establece sin ambigüedades. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91:11. La intervención angelical no es un concepto abstracto, sino una realidad operativa en la vida del creyente. La protección divina no se limita a lo que se puede ver, porque el respaldo del cielo actúa incluso en dimensiones que trascienden la comprensión humana. Donde hay una palabra de Dios en acción, hay una asignación angelical garantizando su cumplimiento. La oposición del enemigo puede ser intensa, pero nunca podrá superar el respaldo de los ejércitos celestiales. La Escritura afirma que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Estableciendo así que la protección divina es una constante para aquellos que han sido llamados a permanecer bajo la cobertura del Altísimo. La verdad de Dios no está sujeta a circunstancias, sino que opera por encima de ellas. Cuando la Escritura declara que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, Salmo 91:7, está estableciendo un principio que desafía toda lógica humana. La seguridad del creyente no depende del entorno ni de la intensidad de la oposición, porque la palabra de Dios establece que la victoria ha sido garantizada desde antes de la fundación del mundo. El enemigo puede intentar avanzar, pero su final ha sido determinado de antemano. La presencia de Dios establece una línea que no puede ser cruzada, asegurando que aquellos que habitan en su sombra
no serán tocados por ninguna fuerza contraria. La proclamación del Salmo 91 no es un acto pasivo, sino una declaración de guerra contra todo intento del enemigo de operar en la vida del creyente. La Escritura establece que vosotros sois de Dios, hijitos, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. No hay enemigo que pueda resistir la autoridad de la palabra, porque cada declaración basada en la verdad divina establece el dominio del reino de Dios sobre cualquier circunstancia adversa. No importa la magnitud de la amenaza ni la intensidad de la oposición, porque toda arma forjada contra el pueblo de Dios es reducida a nada cuando la palabra es proclamada con fe. La victoria no es un deseo, sino un decreto establecido por Dios mismo. La Escritura declara que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23:19. Asegurando que todo lo que ha sido prometido será cumplido sin excepción. El Salmo 91 no es solo un recordatorio de la fidelidad de Dios, sino una herramienta de autoridad que activa su intervención en cada área de la vida. Cuando la palabra es proclamada, el enemigo no tiene otra opción que retroceder, porque la luz de Dios disuelve toda tiniebla. No hay fortaleza que pueda resistir el poder del Altísimo, ni plan del adversario que pueda prevalecer cuando la verdad de Dios es establecida. La presencia de Dios es la garantía absoluta de que ninguna obra contraria podrá prosperar. La Escritura lo afirma con claridad. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. No es un llamado a la pasividad, sino una orden a confiar plenamente en la soberanía de aquel que gobierna sobre todas las cosas. La proclamación del Salmo 91 no es solo un ejercicio de fe, sino un acto de gobierno espiritual que anula toda estrategia del enemigo. La victoria está asegurada porque la palabra de Dios es eterna y su fidelidad no tiene fin. La proclamación del Salmo 91 establece un cerco espiritual que ningún adversario puede penetrar. Cada palabra pronunciada con fe se convierte en una barrera infranqueable contra todo plan de destrucción, porque el poder de Dios no permite que la obra de las tinieblas prospere. La Escritura declara con absoluta claridad que la protección del Altísimo es inquebrantable y que ningún mal puede prevalecer contra quienes han hecho de su presencia su morada. Cuando el enemigo intenta sembrar terror, la palabra de Dios se levanta como un escudo indestructible que anula cada intento de opresión. No hay estrategia que pueda resistir la autoridad divina, porque todo aquello que no ha sido establecido por el Señor es desarraigado y reducido a nada. La seguridad del creyente no está sujeta a las circunstancias visibles, no, sino a la realidad inmutable de la palabra. Desde la antigüedad, Dios ha manifestado su protección sobre aquellos que confían en Él, asegurando que ninguna fuerza contraria pueda prevalecer. La Biblia afirma que quienes se refugian en el Señor están rodeados por una fortaleza impenetrable, porque no confían en sus propias fuerzas, sino en el poder inagotable del Todopoderoso. La Escritura lo confirma cuando declara: Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confiaré. Salmo 91:2. No hay margen de error en la protección divina, porque su fidelidad es la base sobre la cual toda defensa se edifica. La victoria de los hijos de Dios no depende de la cantidad de opositores ni de la intensidad de la batalla, sino de la posición en la que han sido establecidos. El Salmo 91 revela que la clave para experimentar la protección absoluta no está en la ausencia de conflictos, sino en la garantía de que la presencia de Dios es suficiente para anular toda amenaza. La Escritura es tajante cuando declara que ningún mal te sobrevendrá.
ni plaga tocará tu morada. Salmo 91, 10. No hay condición oculta ni excepción implícita, porque el poder de Dios no opera en probabilidades, sino en certezas absolutas. La proclamación de esta verdad erradica todo temor, porque no hay incertidumbre en la fidelidad del Altísimo. El sistema espiritual diseñado por Dios no deja espacios abiertos para la acción del adversario cuando su pueblo se mantiene en la proclamación de su verdad. Desde el principio, la palabra ha sido el fundamento sobre el cual se establece la realidad del reino de Dios, asegurando que ninguna obra de las tinieblas pueda permanecer. La Escritura lo confirma cuando afirma que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1:5. No hay fuerza oscura que pueda resistir la presencia del Altísimo, porque su dominio es absoluto y eterno. La seguridad del creyente no es una posibilidad, sino una garantía irrevocable, establecida por el mismo Dios. El poder de la proclamación no se limita a proteger contra ataques visibles, sino que también deshace las trampas ocultas del adversario. La Escritura establece que el enemigo busca formas sutiles de operar, pero el Señor aún será provisto una defensa que anticipa y neutraliza cada intento antes de que pueda concretarse. El Salmo 91 lo declara con precisión cuando dice: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Salmo 91, 3. Ninguna trampa diseñada contra aquellos que han hecho del Altísimo su morada podrá prevalecer, porque la intervención de Dios no solo reacciona ante el peligro, sino que lo anula desde su origen. El respaldo del cielo no tiene limitaciones, porque el Altísimo ha establecido que sus ángeles sean enviados para ejecutar su protección sobre aquellos que confían en Él. La Escritura lo afirma sin reservas cuando declara: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91, 11. No hay un solo instante en la vida del creyente en el que esté desprotegido, porque la vigilancia celestial es constante e inquebrantable. La autoridad del Altísimo ha determinado que ningún adversario pueda cruzar los límites establecidos por su palabra, asegurando que cada uno de sus hijos sea preservado en toda circunstancia. Dios ha diseñado un sistema de protección en el cual todo intento del enemigo es frustrado antes de que pueda causar daño. La Escritura establece con claridad que la seguridad de los justos no es un asunto de azar ni de resistencia personal, sino una operación divina que garantiza que ninguna obra contraria pueda prevalecer. El Salmo 91 lo confirma cuando declara que pisarás sobre el león y la cobra, hollarás al cachorro del león y al dragón. Salmo 91, 13. No hay fuerza que pueda resistir a aquellos que han sido asegurados en la palabra de Dios, porque su autoridad es absoluta sobre toda creación. El enemigo puede tramar conspiraciones, pero cada una de ellas es destruida cuando la verdad del Altísimo es establecida. La Escritura lo declara sin ambigüedades cuando afirma: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Salmo 34, 19. La presencia de dificultades no significa que la protección divina haya cesado, sino que cada prueba es una oportunidad para que la fidelidad de Dios se manifieste en mayor medida. La proclamación del Salmo 91 establece esta verdad en la vida del creyente, asegurando que ninguna adversidad podrá superarlo, porque la intervención del Altísimo es inminente y total. El diseño de la protección divina no deja lugar para la incertidumbre ni para la derrota. La Escritura es enfática al declarar que Él me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Salmo 91, 15.
La respuesta de Dios no es condicional ni tardía, sino inmediata y absoluta. El respaldo del cielo no opera en función de probabilidades, sino de decretos eternos que garantizan que el enemigo no podrá ejecutar su obra contra aquellos que han sido llamados por el Señor. No hay espacio para el temor cuando la fidelidad del Altísimo ha sido establecida como la roca sobre la cual el creyente está asegurado. La proclamación del Salmo 91 no es un simple acto devocional, sino una afirmación de gobierno espiritual que despliega el poder de Dios en cada área de la vida del creyente. La Escritura lo confirma cuando declara: con larga vida lo saciaré y le mostraré mi salvación. Salmo 91, 16. La protección del Altísimo no solo preserva del peligro inmediato, sino que garantiza la plenitud de la vida bajo su cobertura. No hay fuerza en el universo que pueda alterar lo que Dios ha establecido, porque su palabra es inmutable y su propósito es inquebrantable. El enemigo no tiene margen de maniobra cuando la proclamación de la verdad de Dios se mantiene firme. La Escritura declara con total certeza que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23, 19. Cada promesa establecida en el Salmo 91 es un decreto inalterable que anula toda obra de las tinieblas, porque la autoridad del Altísimo es el fundamento sobre el cual se erige la victoria. No hay ataque que pueda superar el escudo de la palabra, porque toda arma forjada contra los justos ha sido destinada a la ineficacia total. La proclamación del Salmo 91 es el acto mediante el cual el creyente establece la supremacía del reino de Dios sobre cada circunstancia. La Escritura asegura que el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. 2 Tesalonicenses 3:3. La fidelidad de Dios no conoce interrupciones ni excepciones, porque su cobertura es una promesa eterna. No hay fuerza en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda anular lo que el Altísimo ha determinado. La protección de Dios es inquebrantable, y cuando su verdad es proclamada, toda obra de las tinieblas es reducida a nada. La proclamación del Salmo 91 no es un ritual vacío ni una repetición mecánica de palabras, sino la manifestación activa del poder de Dios en la vida del creyente. Cada frase es un decreto que establece el dominio del Altísimo sobre toda circunstancia, asegurando que ninguna fuerza contraria pueda prevalecer. La Escritura deja claro que el que habita en la presencia de Dios no es vulnerable, sino que está rodeado por una cobertura impenetrable que garantiza la derrota de todo enemigo. No hay amenaza, no hay arma, no hay oscuridad que pueda resistir la autoridad de la palabra de Dios, porque cuando su voz es declarada, toda oposición es reducida a nada. La fidelidad del Señor no está sujeta a las condiciones de este mundo ni a la percepción humana, porque lo que Él ha establecido permanece para siempre. La seguridad que Dios otorga a los que confían en Él no es una posibilidad incierta, sino una certeza absoluta que ha sido decretada desde la eternidad. La Escritura afirma con precisión que el nombre del Señor es torre fuerte. A Él correrá el justo y será levantado. Proverbios 18, 10. El refugio que Dios provee no es temporal ni limitado, sino una fortaleza eterna que garantiza la preservación de aquellos que han sido llamados a permanecer en su presencia. No hay circunstancia que pueda alterar el diseño divino, ni fuerza que pueda romper el cerco de protección que rodea a los que confían en Él. La verdad de Dios es la muralla infranqueable que detiene todo intento del adversario, asegurando que nada que no provenga del Altísimo tenga lugar en la vida de sus hijos.
El enemigo puede trazar planes, pero cada uno de ellos es anulado antes de que pueda ejecutarse, porque Dios ha decretado que ninguna obra contraria prospere contra aquellos que han hecho del Altísimo su habitación. La Escritura es clara al afirmar que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46, 1. La rapidez con la que el Señor interviene a favor de los justos es absoluta, porque su fidelidad no permite que el enemigo tenga ventaja, ni que la opresión tenga lugar en la vida de quienes han sido sellados por su Espíritu. No hay demora en la respuesta de Dios, ni incertidumbre en su acción, porque su intervención es inmediata y su protección es inquebrantable. Las palabras del Salmo 91 son un escudo que protege contra toda amenaza y un arma que destruye toda resistencia contraria a la voluntad de Dios. La proclamación de cada promesa contenida en este pasaje desata la intervención del cielo en la tierra, asegurando que el poder del enemigo no tenga ninguna autoridad sobre aquellos que han sido cubiertos por la verdad de Dios. La Escritura lo confirma cuando declara: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Salmo 91, 4. La imagen de un refugio divino no es una figura simbólica, sino una realidad que opera en la vida del creyente, estableciendo la certeza de que nada puede penetrar la cobertura del Todopoderoso. No hay enemigo que pueda cruzar los límites que Dios ha establecido, porque su poder es el cerco que separa a los justos de toda fuerza de destrucción. La victoria sobre todo adversario no depende de la cantidad de recursos humanos ni de estrategias terrenales, sino del posicionamiento espiritual de quien ha sido asegurado en la palabra de Dios. La Escritura establece con claridad que aquellos que confían en el Señor no son movidos por las circunstancias, no se apuntarse, sino que permanecen firmes en su verdad. Por tanto, nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Hebreos 12, 28. La inconmovilidad de los justos no es producto de su propia fortaleza, sino del respaldo absoluto del Altísimo, quien ha decretado que nada podrá sacudir a aquellos que han sido establecidos en su presencia. La proclamación del Salmo 91 activa esta realidad, asegurando que la autoridad de Dios sea manifestada sobre cada área de la vida del creyente. Las tinieblas pueden intentar avanzar, pero la luz de Dios siempre prevalece, porque donde su presencia es establecida, toda obra contraria es disipada. La Escritura lo afirma sin reservas cuando declara que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. No hay situación que pueda escapar del control del Altísimo, ni evento que pueda sorprender a aquel que conoce el fin desde el principio. El enemigo puede intentar sembrar confusión y temor, pero cada uno de sus planes es frustrado por la verdad de Dios, que se levanta como una barrera impenetrable contra toda estrategia de maldad. La proclamación del Salmo 91 no solo protege, sino que establece la soberanía del Altísimo sobre toda circunstancia, asegurando que el destino de los justos está determinado por la voluntad de Dios y no por la obra del adversario. El cerco espiritual que rodea a los que han hecho del Altísimo su morada no solo protege, sino que también garantiza que toda trampa preparada por el enemigo se vuelva contra él. La Escritura lo declara con autoridad cuando afirma: ciertamente el malvado caerá en su propia trampa, pero el justo escapará sin daño. Proverbios 11:8. No hay artimaña que pueda prevalecer contra aquellos que han sido guardados por la mano de Dios, porque la justicia del Señor no permite que los planes del enemigo prosperen. Cada intento de opresión es revertido, cada ataque es neutralizado y cada conspiración es deshecha
antes de que pueda ejecutarse. La proclamación del Salmo 91 es el acto mediante el cual el creyente establece el dominio del reino de Dios sobre cada situación, asegurando que ninguna voz contraria tenga autoridad sobre su vida. La Escritura es precisa al declarar que vosotros sois de Dios, hijitos, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. La superioridad del poder de Dios sobre toda fuerza contraria es absoluta, porque su autoridad no tiene límites y su soberanía no tiene oposición. No hay enemigo que pueda resistir la declaración de la palabra de Dios, porque donde su voz es establecida, toda obra de las tinieblas es reducida a la nada. La certeza de la protección divina no está basada en emociones ni en interpretaciones humanas, sino en la fidelidad de aquel que ha establecido su palabra por encima de todo. La Escritura es enfática al afirmar que cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Cada promesa contenida en el Salmo 91 es una realidad eterna que no puede ser revocada ni alterada, porque lo que Dios ha decretado permanece firme para siempre. No hay circunstancia que pueda invalidar su verdad, ni evento que pueda modificar lo que ha sido establecido en los cielos. El enemigo puede intentar sembrar dudas, pero la verdad de Dios es inquebrantable. Y su poder no permite que la voz de la mentira tenga autoridad sobre los que han sido sellados por su espíritu. La Escritura es clara al declarar que el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. 2 Tesalonicenses 3:3. No hay amenaza que pueda superar la fortaleza del Altísimo, ni plan que pueda ejecutarse contra aquellos que han sido asegurados en su presencia. La proclamación del Salmo 91 establece esta realidad en la vida del creyente, asegurando que la autoridad de Dios es la única voz que define su destino. La victoria no es algo que deba buscarse, sino una posición que ha sido otorgada a aquellos que han sido llamados a habitar en la presencia del Altísimo. La Escritura lo confirma cuando declara: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera carta a los Corintios 15:57. La victoria es el estado natural de aquellos que han sido asegurados en la palabra de Dios, porque su fidelidad no permite que ninguna obra contraria prospere. La proclamación del Salmo 91 no solo asegura protección, sino que establece el triunfo definitivo del reino de Dios sobre toda fuerza de oposición. La proclamación del Salmo 91 no solo establece la protección divina, sino que transforma la manera en que el creyente enfrenta la vida. No se trata únicamente de resistir ataques o evitar peligros, sino de caminar con la plena convicción de que la presencia de Dios no es un recurso de emergencia, sino la esencia misma de la existencia del justo. La Escritura no presenta la protección de Dios como un escudo estático, sino como un estado activo de comunión con el Altísimo, una dimensión donde el temor pierde su poder y la adversidad se convierte en una oportunidad para la manifestación de su gloria. La proclamación de este salmo no solo cubre el presente, sino que abre el camino hacia un futuro inquebrantable, donde cada paso es guiado por aquel que ha establecido su verdad desde la eternidad. No es solo un acto de fe individual, sino una declaración de identidad. El que habita bajo la sombra del Omnipotente no es alguien que ocasionalmente busca refugio en Dios, sino alguien que ha sido transformado por la conciencia de su presencia. La repetición de la palabra no es un mecanismo para obtener protección, sino una afirmación de que el creyente ya está posicionado en la victoria. Cada vez que se proclama el Salmo 91, no se está buscando
la intervención de Dios como si estuviera distante, sino confirmando una realidad ya establecida. Él está aquí, Él gobierna, Él sostiene y Él ha decretado el destino de los que confían en Él. No se trata solo de librarse del peligro, sino de vivir en una dimensión donde la voluntad de Dios se cumple sin oposición. El verdadero impacto de este salmo no es solo externo, sino interno. La certeza de la protección divina no solo cambia las circunstancias, sino que moldea el corazón y la mente de quien la proclama. La dependencia en la palabra desplaza toda inseguridad, toda duda y toda fragilidad humana, reemplazándolas con la absoluta confianza en que la soberanía de Dios es inquebrantable. No hay un solo espacio en la vida del creyente que quede fuera del alcance de su mano, porque su cobertura es integral, total y eterna. Cada vez que este salmo es pronunciado con fe, no es el enemigo quien es recordado de su derrota, sino el creyente quien es reafirmado en su victoria. No hay incertidumbre en la verdad de Dios, porque su fidelidad es más firme que los cielos. La vida de aquel que proclama esta palabra no es la de alguien que reacciona ante la adversidad, sino la de alguien que camina con autoridad, sin temor, sin dudas y sin la más mínima posibilidad de ser movido. La proclamación del Salmo 91 no es una estrategia temporal, sino un estilo de vida. La declaración constante de que Dios ha hablado, ha establecido y ha asegurado el destino de los que confían en Él.